la cual recordaremos el bombardeo de los alemanes en la ciudad de Guernica el 26 de abril de 1937. Muchos artistas y escritores reflejaron este suceso en sus obras. Es por eso que hoy analizaremos el Guernica de Picasso, el niño que tenía un oso de tamaño y las señas. Esta historia fue basada en un hecho de la vida real. Es por eso que hoy hemos conseguido entrevistar a la tía de un soldado, la tía Polonia. Hoy pudimos conseguir una entrevista con la señora Apolonia. Ella es uno de los personajes que aparece en Las Señas, cuyo protagonista es su sobrino, Arsenio. Ella también tenía hijos y nietos en la guerra, de los cuales nunca recibía noticias ni cartas. Un gusto estar aquí. Cuéntanos ahora, ¿cómo viviste esta experiencia de la guerra en carne propia? Pues la verdad es que esto ha sido demasiado duro para mí. Bueno, yo sé que la experiencia que vos viste fue muy difícil, fue muy traumática no saber nada de tus familiares, ¿no? La verdad que sí, he pasado momentos muy tristes en mi vida, pero la verdad que esto ha sido muy duro. Mis familiares no he sabido mucho de ellos. Bueno, como te decía, no he sabido mucho de ellos. He visto noticias sobre la guerra en las cuales gente moría y moría y no llegaban noticias de mis familiares y la gente seguía muriendo y yo sin saber de mis familiares, y había sido muy duro, estuve mucho tiempo sin saber de ellos y la verdad que ya no sabía qué hacer, no sabía a quién rezar, no sabía en qué confiar. ¿Y qué fue lo que te esperanzó después de tanto? Después de mucho tiempo me había llegado esta carta desde la Cruz Roja donde me daba la esperanza de mis familiares, donde me decían que estaban bien, y eso fue lo que me hizo llegar a tener confianza día a día, y desde ese momento lo llevo todo el tiempo conmigo. ¿Qué es posible? ¿Y ese papel qué es lo que le dice? Lo único que me esperanzó de todo esto fue esas dos pequeñas palabras que fueron que estamos bien, pero eso bastó para que yo pudiera calmarme. Bueno, muchas gracias por compartir de su tiempo con nosotros, por haber tenido la molestia de venir hasta acá y poder abrirse, recordar tanto dolor. Bueno, sabe que tienen todo nuestro apoyo, fue un placer hablar con usted. Gracias a vos, querida. Luego de la interesante entrevista que hemos tenido, tendremos otra entrevista más. La entrevista es nada más ni nada menos que la madre de Antonio Echeverría. Cuéntenos lo sucedido. Bueno, la verdad es que si yo hubiese sabido que iba a pasar eso, nunca hubiera dejado salir a jugar a mi hijo. Ese 26 de abril fue un día como cualquier otro, en el cual yo me fui al pueblo y nunca iba a imaginar que iba a haber un bombardeo. Era muy tranquilo, podías confiar en el otro, éramos todos amigos, pero de tan confiada que estaba, nunca se me pasó por la cabeza. Y comencé a escuchar el bombardeo y lo primero que hice fue salir corriendo en busca de mi hijo, pero cuando fui ya era demasiado tarde. Sabemos que usted se ha ido al mercado del pueblo, pero ¿dónde estaba su hijo en el momento del bombardeo? Él había decidido quedarse a jugar en el parque con su osito de trapo que tanto quería. Me trae muchos recuerdos. ¿Qué significaba ese oso para su hijo? Era como su amigo incondicional, su amigo fiel, era lo único que lo alegraba, nunca se separaba de él, y su anhelo era poder, ya de anciano, poder enterrarse junto a él. ¿Pudo cumplir esa última voluntad de su hijo? La verdad no. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que bueno, que usted habrá experimentado un dolor impresionante, no podemos imaginarlo seguramente. Para terminar la edición especial de hoy, haremos profundización
en estas tres obras y en su relación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Magalí y esto es Telecinco. Bienvenidos a la sección especial de Telecinco. En esta sección vamos a analizar las obras de El niño que tenía un oso de trapo de Manuel Lueiro Rey, Las señas de Arturo del Hoyo, junto con el Guernica de Picasso. También hablaremos brevemente cuál fue el movimiento el cual Picasso fue uno de los encabezadores y lo sucedido en el bombardeo de Guernica. En el cuento, El niño que tenía un oso de trapo, el protagonista era un niño que tenía como compañero de aventuras y de juegos a un oso de trapo. En él reflejaba su inocencia y su esperanza en ese futuro que compartiría junto a su amigo. Encontraba la libertad, los sueños, los deseos y el porvenir, que luego se derrumbaría aquel día de abril cuando se convirtió en otra de las víctimas de la guerra. Por esto, el oso es uno de los símbolos existentes en el cuento. En este cuento, el tema principal es el de la libertad y en segundo plano, la guerra, que solamente se presenta en el final. El narrador es quien relata mediante una especie de monólogo con ciertas inserciones de frases dichas por el niño, además del símbolo por excelencia que tiene el cuento. Podemos encontrar otros como los cuervos, que simbolizan la muerte, o los pájaros libres que reflejan la inocencia. Es fácil distinguir una característica de esta generación, la introducción del mundo infantil como método utilizado por el autor para juzgar llanamente las contradicciones de los adultos o bien para poner en duda sus esquemas que parecen prefabricados o arbitrarios, en especial si se los compara con la realidad simple e ingenua de los chicos. Las señas, relatado por el narrador, aunque con presencia de diálogo entre los personajes, nos muestra una situación cotidiana en momentos en que la guerra civil invadía territorios y dejaba millares de víctimas a su paso. Es decir, aquí el tema central es la guerra. La situación se desarrolla en un ámbito rural, donde un joven soldado hace una breve visita a sus parientes en un pueblo de Burgos. La sociedad rural está marginizada, razón por el cual la gente aldeana no está al tanto, ignora la situación devastadora y dolorosa de los frentes. Por este motivo, aquellas vagas esperanzas que aún brillaban en el alma de algunas personas desaparecieron, esperando vanamente noticias de las zonas devastadas. Los símbolos que encontramos en el relato son gallinas, ovejas, puchero, que se asocian con la situación de esa clase rural marginada. Pueden advertirse claramente inclinación hacia lo fragmentario que hace el autor, es decir, que se desplaza el valor que la anécdota recibía en generaciones anteriores. Los autores de la generación de la posguerra utilizaban esos recursos para distinguir figuras marginales entre los personajes. Es fácil de observar que en la mayoría de los cuentos de esta generación se confronta un sector social bajo, de pobres y fracasados, contra otro sector social alto. Esta comparación tiene un evidente propósito crítico. El episodio de guerra, muerte, sufrimiento y dolor se ve reflejado en el Guernica, un lienzo inmortal de Pablo Picasso que contrasta con los pensamientos y la forma de ser de un niño. Fue dibujado en los meses de mayo y junio de 1937. Picasso fue uno de los artistas que encabezaron el movimiento llamado cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. Fue una nueva manera de ver el arte hasta el momento, que era renacentista, modificó el arte conocido hasta el momento. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Así se adopta la llamada perspectiva múltiple, se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas, o la sensación de profundidad. Los detalles se suprimen y a veces se acaba representando el objeto por un solo aspecto, como ocurre con los violines, insinuados solo por la presencia de la cola del mismo.
Se eliminan los colores urgentes que tan típicos eran del impresionismo o fauvismo. En lugar de ello, se utilizan como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo. Posteriormente se abrió más la paleta. Con todas estas innovaciones, el arte acepta su condición de arte y permite que esta condición se vea en la obra, es decir, es parte intrínseca de la misma. El cuadro cobra autonomía como objeto de la independencia de lo que represente, por ello se llega con el tiempo a pegar o clavar a la tela todo tipo de objetos, hasta formar collage. Es evidente que estos autores trataban de reflejar mediante su escritura y el arte el desastre sucedido el 26 de abril de 1937 en Guernica, España. Fue un bombardeo aéreo por parte de los alemanes, los cuales destruyó toda la ciudad, pero también familias y sueños. Este fue solo uno de los hechos trágicos sucedidos en la Guerra Civil Española, desde 1936 hasta 1939.